tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Andaremos juntos del Salvador, y hoy del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de Muy amados hermanos, en estos momentos tenemos la oportunidad de continuar estudiando la palabra del Señor, una de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a dar la lectura de la palabra del Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, dice Dios. Bien, la primera iglesia encontramos en las Sagradas Escrituras, el Señor menciona del libro de la iglesia de Éfeso. Muy bien, esta iglesia representa un periodo de año 300 hasta año 300, año 30 hasta año 300. Y por lo tanto la ciudad de Éfeso significa deseo ardiente. Esta ciudad era un puerto comercial, maravillosa arquitectura mundial. Y Pablo, en segundo viaje misionero, llegó con el evangelio
a Éfeso, llevando el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, encontramos en estas Sagradas Escrituras el autor de la iglesia. ¿Quién es el autor de la iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fundó la iglesia. Por lo tanto, veremos lo que la Biblia dice. Dice el Señor, autor de la iglesia, se dirige, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Aquí, ¿quién es este ángel de la iglesia? Según la enseñanza bíblica, se refiere al que dirige la iglesia. ¿Y quién es la que dirige la iglesia hoy en día, desde aquellos tiempos que el Señor ha escogido en su gracia a sus humildes siervos, que sirven llamados pastores? Por lo tanto, Él tiene 7 estrellas en cada iglesia con su pastor, dice la Biblia, y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Con razón el Señor menciona estas benditas palabras. El autor, dice la Biblia, está en medio de la iglesia. En Mateo 18:20 dice la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bendición que el Señor nos pueda decirle realmente, hermanos, de que donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, se refiere a los creyentes. Se refiere a la iglesia que son creyentes, hombres y mujeres arrepentidos. Por lo tanto, se reúnen 1, 2 o 3 personas en Cristo Jesús. Dice la Biblia, está en medio de la iglesia, medio de ese grupo de personas que se reúnen en Cristo Jesús. Con razón dice el Señor de que Él es el autor. Luego dijo el Señor a la iglesia su promesa. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? En Mateo 28:19-20 dice la palabra. Jesús dijo estas palabras: id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Hermanos míos, la iglesia tiene una gran responsabilidad: ir al mundo a predicar y a ser discípulos, seguidores de Cristo. No le predicamos una religión, no buscamos seguidores de hombres. Jesús dijo, hagan alumnos, hagan discípulos por todo el mundo, luego bautizarlos. Qué bendición cuando un hombre se arrepiente, decide seguir a Cristo. Canta al Señor, he decidido seguir a Cristo. Esa es la conducta de una persona que ha decidido aceptar a Cristo. Y como resultado el Señor le da responsabilidad. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, luego enseñándole todas las cosas que os he mandado. Luego bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con razón el Señor mencionó algo muy importante. La iglesia tiene responsabilidad de llevar. Ahora vemos también, como dijo el Señor al ángel de la iglesia. Dice la palabra del Señor, se refiere al pastor. En Proverbios capítulo 13:17 dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os provechoso, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, encontramos las Sagradas Escrituras de que obedeced a vuestros pastores. El Señor llamó al siervo de Dios. ¿De dónde consiguió este hombre? No es en el mundo. En el mundo, en otro tiempo, el pastor, el creyente, andamos sirviendo al mundo, sirviendo al enemigo. Pero cuando el hombre acepta a Cristo, viene a ser discípulo de Cristo. Viendo su amor a la obra, Dios escoge hombres para que aquellos hombres sean siervos, responsables. Por esta razón el Señor menciona, obedeced a vuestros pastores. La iglesia tiene que sujetarse, obedecer la palabra a su pastor, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el pastor es realmente, dice la Biblia, velan por vuestras almas, enseñándoles, alimentándoles, guiándoles con la palabra del Señor.
No enseña su ideología, su pensamiento. El pastor enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo acerca de Él. Y por lo tanto, dice la Biblia, para que lo hagan con alegría. Sería incorrecto. Hay momentos que el pastor puede estar quejándose de sus hijos espirituales de la iglesia del Señor cuando algún miembro, algún creyente que siga a Cristo falle. Nos toca orar. Por lo tanto, dice la Biblia que haga con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, no le agrada al Señor. Por lo tanto, dice el Señor también en el mismo libro de Hebreos, acordaos de vuestros pastores, imitad su fe, su conducta, cuál haya sido su conducta, dice la palabra. Hermanos míos, cuánto los siervos del Señor, pastores, hermanos, colegas en el Señor, consiervos míos, nos toca realmente hablar de nuestro Señor Jesucristo, guardar nuestra fe, guardar nuestro testimonio. Y la iglesia de alguna manera imitará nuestra fe. De repente lo malo que podamos estar haciendo, que Dios nos perdone, seamos fieles al Señor. Un día Dios pedirá cuenta de sus siervos, a Él tendremos que rendir la cuenta. No es el pastor aquel tiempo cuando fuimos creyentes nos invitó a aceptar, seguir el siervo del Señor, sino el Señor nos invitó. Él nos invitó y nosotros hemos aceptado ser siervos del Señor. Por lo tanto, por esa razón el Señor dice a la iglesia, imitad, mirar su fe y su resultado de su ministerio. Un pastor tiene que ser una persona ganadora de almas. Un pastor tiene que ser una persona realmente que está preocupado en discipular, dar el crecimiento para que el creyente de la iglesia sea fortalecido. El Señor le da responsabilidad al pastor y advierte. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Escuchemos la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios, Jesús, dice la palabra, un día nos juzgará en su manifestación cuando venga. ¿Cómo hemos sido fieles al Señor o de repente hemos decaído? Cuán importante, dice la palabra, te encarezco. El apóstol Pablo mencionó al siervo Timoteo y en general a todos los siervos del Señor, los pastores. Dice luego el versículo 2, que prediques la palabra, que estés a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuánto nos falta la paciencia a los siervos del Señor? Algún tiempo mencionaba un pastor hace años. En verdad que es difícil pastorear a los hermanos. Ojalá que fueran ovejas, quizá realmente pondríamos la vara, corregiríamos con la vara, pero no se puede a los hermanos. Hermanos, muchas veces cuesta la paciencia, el amor, para que a tiempo, fuera de tiempo, pueda predicar la palabra, para que el cristiano, la iglesia, sea edificado. Dice la palabra del Señor. Luego, con toda paciencia y doctrina. La doctrina es la enseñanza que Cristo deja a sus apóstoles, a la iglesia. Esa es la razón que la doctrina, sana doctrina, debe permanecer hasta que Cristo venga. Muchas veces la doctrina realmente tiene problemas en el camino. No porque la doctrina es así, sino el hombre va interpretando, va cambiando. Versículo 3. Dice la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Biblia, el Señor Pablo advirtió a la iglesia, al pastor, para que sea responsable, porque sufrirá la sana enseñanza cuando viene tiempos realmente cambiando el plan de Dios. Luego dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuán responsable él debe ser pastor al Señor, para que su palabra no sea adulterada.
Es el deber del pastor al ángel que menciona como mensajero para tratar de edificar la iglesia. Y la iglesia permanezca hasta que Cristo venga, su fe y sus convicciones. Pero tú, sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice la palabra del Señor. Luego dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Cuán responsable el siervo del Señor debe ser ante el Señor para la iglesia. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué el Señor dice, cuídate de ti mismo? Hermanos, porque la iglesia, el pastor realmente es otro ser humano, como cualquier otro creyente. Entonces lo que depende del pastor tiene que depender del pastor de los pastores, que es Jesucristo, que nos llamó. Cuidarnos del orgullo. Muchas veces el orgullo realmente nos puede desviarnos, porque la obra del Señor mejora, que va creciendo. Cuidado con el orgullo. Y otras cosas puede afectar. Dice la Biblia, entonces salvarás a los que te oyeren, como también a ti mismo, dice la palabra del Señor. Ahora, volviendo al tema, libro de la iglesia de Éfeso. Las características de la iglesia de Éfeso encontramos. Siguientes versículos. Dice, el Señor reconoce sus primeras nuevas obras y su arduo trabajo de esta iglesia de Éfeso. Era una iglesia realmente trabajaba arduamente, evangelizando, discipulando activamente a la iglesia. No está hablando de los pastores, el pastor está enseñando y la iglesia todos los días va participando, edificando. Luego dice también, el Señor reconoce la paciencia por sobrellevar las pruebas por causa del Señor, pues la paciencia puede conquistar muchas cosas. ¿Cuánta paciencia necesita la iglesia para evangelizar a sus hijos, para evangelizar a su familia, para evangelizar a sus amigos? Muchas veces la persona rechaza, pero ahí está la iglesia. Esta iglesia de Éfeso realmente nos enseña, eran pasivos y como también realmente tenían arduo trabajo, deseo de trabajar para el Señor. Luego dice el Señor, ya enseñó, esta iglesia no soportaba, dice la palabra, el mal que había dentro de la congregación. Había falsos maestros, llamados falsos los apóstoles, que no eran, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nos advierte a la iglesia como aquel tiempo actual en Mateo 7:15, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué interesante. La iglesia, todo el tiempo, desde que el Señor estableció su iglesia, sufrió realmente hombres introduciéndose a la iglesia con otros intereses para desviarlo. Es en la iglesia hoy en día realmente hay tantas creencias. Hasta lo mismo de los creyentes no pueden ponerse de acuerdo si no nos sometemos a la palabra, a la doctrina del Señor. Y entran, dice la Biblia, luego son lobos rapaces. Divide la iglesia, desvía la iglesia. Eso no puede ser. Pues el cristiano que ama al Señor lleva buenos frutos y no destruye la iglesia del Señor. Por lo tanto, Dios nos enseña en Mateo 7:19-20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos conoceréis. Qué interesante. La iglesia debe estar realmente celosamente guardando la doctrina. Cuando hay algunas enseñanzas no correctas bíblicas, allá está. ¿Y cómo voy a conocer al hermano que dice creyente y que está predicando la palabra? Por su fruto, por su manera de vivir, por su fidelidad a la palabra del Señor. Por esta razón, 2 Corintios 11:13-15 mencionó algo muy importante. Cuando ya había algunos llamándose apóstoles. Dice, por esto son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Siempre ha habido este tipo de falsos maestros. Hoy en día, algunas veces hemos escuchado tanto, aparecieron pastores llamándose, ya no contentos con esa humildad de pastor, de cuidar las ovejas, sino apóstoles, profetas. Aquel tiempo ya existía. Ese tiempo, la primera historia de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia primitiva ya estaba con esa cosa que estaba metido. Luego dice la palabra, se disfrazan muchos ministros. Parece ministro de Cristo, pero realmente disfrazan su enseñanza, malogra la obra. De ahí salen las falsas enseñanzas, falsas iglesias. La iglesia de Éfeso trabajó sin descansar, con mucha paciencia y amor. Y algunas iglesias hay como un fuego momentáneo, como un fuego, pero de paja. Hay momentos que la iglesia muchas veces está animada trabajando, pero de pronto ya se apaga, ya no está tan activa. No debe ser esta iglesia. Dice la palabra, era arduamente sirviendo al Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es necesario que seamos fieles al Señor. Por esta razón el Señor nos está mencionando. Encontramos, esta iglesia trabajaba. Esta iglesia aborrecía las obras de Nicolaitas. Ahora habla en este libro, esta iglesia de Éfeso, dice la palabra, eran obras de la secta Nicolaitas. Estará refiriéndose a la obra social. Si no la entendemos muy bien, la obra social realmente quita el tiempo. A veces la ayuda material al ser humano muchas veces causa dificultad y el pastor puede estar más ocupado en esto. Deja descuidar la palabra. Mientras en el mismo capítulo, versículo 15, ya encontramos, ya no solamente dice la palabra, ya no solamente era obras, sino también ya se había convertido doctrina, dice la palabra del Señor. Ya era doctrina. Quiere decir que la doctrina del Señor, la enseñanza ya estaba a las obras materiales. Algún momento en la iglesia nos preocupamos cuando vemos la gente que está en necesidad material, sufrimiento de la pobreza. Entonces, realmente la iglesia se ocupa de eso y vamos cambiando plan de Dios, que el Señor nos perdone. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra y quedar en la palabra. Cuando acepta a la persona a Cristo aún más pobre económicamente, Dios comenzará a bendecir porque Él se convierte en su pastor. En Salmo nos dice, los que amáis a Jehová aborrecer el mal, el que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Esto es odiar al mal. Es virtud. La iglesia toleraba en este caso. Hermanos, muchas veces vemos a algunos hermanos preocupados por el lado material. Mientras de enseñar la palabra, Dios bendecirá por cuanto que es hijo del Señor, dice la palabra. Entonces no estamos aborreciendo a la persona de ninguna manera, el mal que pueda introducirse a la iglesia. Ahora habla el Señor, la caída de la iglesia. Había perdido esta iglesia su amor. Dijo luego, dice la palabra del versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice las Sagradas Escrituras. Hermanos, dice la palabra, ¿de dónde has caído? Has dejado tu primer amor. Esto es notorio en nuestras vidas como creyente a la iglesia. Los primeros días que cuando nos convertimos, qué amor, qué gozo. Deseos aprender la palabra, a compartir la palabra. Pero de repente ese amor va apagándose. ¿Cuándo? Cuando le permitimos algún mal creyente en nuestras vidas. Se apaga nuestro amor hacia la obra del Señor. Se apaga amor a Cristo y a su palabra.
La caída consistía en haber dejado su primer amor. El enfriamiento del amor, que significa traición. Como resultado, dejar la paciencia y trabajo, lucha contra el mal sin amor. Por lo tanto, el apóstol Pablo mencionó 1 Corintios 13, 1 al 3, menciona estas palabras. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos míos, siervos del Señor, nuestra responsabilidad es nunca permitamos amor a Dios. La iglesia de Corinto ya había caído en esa trampa. Pasados unos años, estaba realmente orgulloso por las cosas, había perdido el amor. Esta iglesia de Éfeso igual. Por lo tanto, dice, si no hacemos las cosas por amor al Señor y a su palabra, francamente nada sirve nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, aunque le entregáramos nuestro dinero. Si no lo hacemos con amor, si aunque realmente repartiríamos a los que te necesitan, si no lo hacemos, cuidado, hermanos míos, en estas cosas. Y ahora dice la palabra, 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Qué bendición! Usted y yo somos hijos de Dios por el amor de Dios. Por eso ahí este texto dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos amó primero. Por eso el que ama a Dios y a su obra, la palabra de Dios, realmente se esfuerza, trata de luchar, que dar siempre el amor de Dios no se apague en nuestra vida. Y déjame decirle como ejemplo, supongamos una mujer diga a su marido, tú sabes que por la ley estoy atada a ti, por eso estoy contigo, por lo tanto yo estaré cumpliendo mi deber. Y te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia la casa, pero te advierto que en mi corazón no está contigo, sino está otra persona. ¿Cómo se sentiría ese esposo, ese marido, cuando la esposa que vive diga estas palabras? Que mi corazón ya no está contigo, mi corazón está en otra persona. ¡Qué traición! Por eso la iglesia es comparada con una esposa, con una dama que ama a su esposo, sujeta a su esposo por amor del Señor. Así también el creyente que realmente que piensa estas cosas, dice la palabra, realmente cómo sentiría el Señor viendo la infidelidad, cuando el enfriamiento del amor en un creyente. La iglesia del Señor dijo en Marcos 7:6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos míos, conozco en años de mi vida pastoral realmente creyentes que han aprendido a amar a Dios. ¡Qué bendición! Crecer en amor de Dios. El que ama a Dios realmente va alcanzando más almas para Cristo. Invierte su tiempo, su fuerza, sin descuidar su familia, sin descuidar su responsabilidad con el trabajo. Edifica su familia. Colabora en la iglesia con su tiempo, con su talento. ¡Qué bendición! El Señor recompensa, pero lo hagamos siempre, dice la palabra del Señor, con amor. El Señor no puede estar satisfecho de tales cristianos que traicionan perdiendo su amor.
Más bien comienza a amar al mundo, comienza a amar otras cosas y pone en mayor lugar las cosas vanas, dice la palabra, en vez que Dios sea primero que ocupe nuestras vidas. La recompensa para los efesios vencedores, y Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hermanos, eso nos hace recordar al inicio de la creación de Dios, del hombre. En el huerto de Edén había dos árboles. Un árbol de ciencia, el bien y el mal. El árbol de vida que representaba a Cristo. ¿Por qué Satanás no le tentó que realmente comiera árbol de vida? Pues no le tentó con eso. Más bien al que estaba prohibido. Ese árbol en aquel tiempo no estaba prohibido. Pero más ahora dice la Biblia, para aquellos fieles que aman a Dios, realmente el Señor ofrece árbol de vida. Significa la vida eterna, hermanos. ¡Qué bendición! Por lo tanto, existirán vencedores en todas las épocas existencia de la iglesia del Señor. Por lo tanto, también existieron vencidos. Por esta razón, Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, cada día tenemos una lucha en nuestra vida pastoral, en nuestra vida de la iglesia, de cada creyente. Pero el Señor está buscando fieles vencedores. ¿Con quién venceremos? Jesús nos dijo, San Juan 16:33, confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, habrá lucha, habrá dificultades, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Con Cristo somos los únicos que podamos vencer toda dificultad. El Señor promete a los vencedores derecho del beneficio del árbol de la vida y su recompensa, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, encontramos Dios demanda. Jesús demandó a la iglesia de Éfeso que había perdido su amor, que vuelva, recuerda su primer amor. Pero el Señor demandó, arrepiéntese, si no vendré pronto, quitaré de tu lugar tu candelero. ¿Sabe qué? ¿Qué significa esto? El amor del creyente a la iglesia puede apagar toda la congregación y aún pueda cerrarse la iglesia, Dios mío. Tenemos que ser fiel, cada creyente, fiel hasta el final de nuestra vida. Que no seamos vencidos, sino seamos vencedores en Cristo Jesús, con la ayuda de Él. Por esta razón el Señor demanda arrepentimiento. Si no te arrepientes, cerraré tu iglesia. Dios mío, conozco muchos creyentes renegaron y se fueron hablando mal de la iglesia. Trae fracaso a la iglesia, atraso a la iglesia. Pero qué bonito las iglesias, hermanos, quedaron permanentes. Año tras año, durante años de su vida. Aún los siervos fieles hasta el final de su vida. Y dejan una tremenda enseñanza con su vida. Y por lo tanto el Señor manda arrepentimiento. Fallamos muchas veces. Puede apagarse. Como ejemplo le encuentro en la palabra del Señor. David había fallado al Señor. Había caído al pecado en un momento ocio. Y como resultado cayó al pecado. Cuando el Señor reveló su pecado, este hombre llorando pidió, Señor, contra ti solo he pecado. Límpiame, Señor, con tu sangre. Con el soplo de tu palabra, Señor, purifícame. Entonces, Señor, hablaré cuando estoy limpio a otros. Hermanos, muchas veces, si no el creyente vuelve al Señor a reconciliarse, la iglesia tendrá problemas. La congregación se enfría. Eso es lo que el diablo quiere. Hermanos míos, esta noche nos toca, viendo este ejemplo de la primera historia de la iglesia de Éfeso, encontramos algo que aprender. Vamos a orar al Señor. Quizá usted, hermano mío, está enfriado. La iglesia del Señor a nivel nacional, que predica a Cristo, quizás dejaste amar al Señor, descuidaste tu servicio, alguna cosa ocuparon tu vida. Vamos a orar. Y esta noche usted puede orar ahí en su lugar. Señor, perdóname.
Señor, perdóname, te fallé. El Señor te devolverá tu primer amor, igual como el primer día que usted conoció a Cristo. Oremos. Padre Santo, Señor nuestro, en esta noche, te damos gracias por tu amor, resultado de tu amor en Cristo Jesús. Somos creyentes, Señor. Seguimos a Cristo. Ayúdanos a imitar el amor de Dios. El amor de Dios nunca se apagó, Señor, durante los tiempos que viví en este mundo. Jesús en cuerpo humano. La gente le aborrecía. Aún los discípulos dudaban, pero Él siempre quedó. Nunca aborreció a la gente. Señor, más bien amó mucho más. Señor, invitó a mucho más, pero aún así la gente que no conoce a ti, Señor, no le importaron. Pero también algunos creyentes regresaron, Señor, por algunas enseñanzas que fuiste claramente. Ellos dijeron, Señor, esta enseñanza es demasiado fuerte. Se alejaron muchos discípulos, dice la Biblia. Pero Padre Santo, gracias de que Pedro dijo, cuando tú dijiste, Señor, ¿quieren irse ustedes también? Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el Cristo. ¿A quién iremos? Hemos creído en ti, Señor. Eso es el creyente. Firme, permanente, fiel. Señor, permanezca nuestro amor. Y la esperanza, fe, pero mayor de todos es el amor, Padre Santo. Nunca se apague nuestro amor hacia ti, Señor. Ese amor ágape, ese amor puro que viene de ti, Señor. Gracias. Ruego de corazón en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos, amigos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes